Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con las operaciones sobre las bases de datos MongoDB. En este caso, nosotros en el video anterior habíamos descargado e instalado o creado el container para poder trabajar con MongoDB en nuestra máquina y a través de Visual Studio Code. En particular, nosotros en el código encontramos que van a encontrar el link al repositorio en la descripción de este video, van a encontrar el setupmd, donde van a encontrar todos los links y comandos que hemos utilizado, y hemos agregado esta lista de comandos que vamos a utilizar en el video actual para operar sobre la base de datos. Bien, en particular, a la hora de instalarlo, si lo instalaron por container, hay que controlar que esté ejecutándose antes de trabajar. Si lo hicieron a través de del servicio local instalado de forma tradicional en su estación de trabajo, asegúrense que esté corriendo el servicio y esté funcionando. Bien, vamos a iniciarlo. Una de las razones por las que a veces falla al iniciar el container es al crear el volumen, que el directorio en la estación de trabajo no, no tiene los permisos adecuados. Este debe ser creado por el usuario, su usuario del sistema operativo y con los permisos para poder escribir sobre él. En caso de que falle y no pueda escribir en este directorio, tienen que revisar esa configuración. Pueden incluso eliminar el container, borrar el directorio, volverlo a crear con su usuario y con permisos para poder escribir y luego iniciar el container. Bien, una vez que tenemos iniciado nos podemos conectar. Vamos a la extensión de MongoDB, elegimos Add Connection y tenemos dos opciones. Una es un Connection String, que esto generalmente sirve cuando uno está trabajando con una base de datos remota, quizás un entorno de QA o alguna base donde querramos revisar o acceder para copiar un conjunto de datos de prueba o para analizar algún bug que estamos trabajando. Cuando trabajamos con la máquina local, eh, es más sencillo crear una conexión de esta forma. Por defecto, ya sea la instalación normal o con el container, estos dos son los parámetros que necesitan utilizar: localhost y el puerto por defecto 27017. Le damos conectar. Como vemos, quedó almacenada la conexión y tenemos acá las bases de datos que tenemos disponibles. Bien, para trabajar tenemos dos opciones ahora. Una es, si cuentan con con Mongo Shell instalado local, pueden abrir una terminal y ejecutar Mongo SH, Mongo Shell, y van a poder conectarse directamente. La otra opción es que lo utilicen desde el shell del propio Visual Studio Code. Y como les indicaba antes, desde acá, con la shell, yo recomiendo que utilicen, si están usando Windows, el WSL para la terminal. Y por defecto nos conecta a la base de datos test, que vemos no se encuentra disponible acá. Eso se debe a que las bases de datos en MongoDB se crean utilizando un comando especial o la primera vez que se escribe en alguna de ellas. Nosotros vamos a utilizar la segunda opción, que las bases de datos se creen dinámicamente en el momento que las vamos a utilizar. Es conveniente para los entornos de desarrollo, sobre todo porque nos permite muy rápidamente lanzar la aplicación y empezar desde cero. En producción puede ser no tan conveniente en la mayoría de los casos, pero para lanzar un deploy nuevo y desde cero también resulta útil. La contrapartida de esto es que si utilizamos una base de datos, nos equivocamos en el nombre de la base de datos o de la colección, que ahora vamos a hablar sobre ello, en alguna parte del código con un typo, va a suceder que
no nos va a dar un error de que no existe, sino de que nos va a devolver datos como si estuviera vacía. Bien. En, en nuestro código y nuestros ejemplos, aquí tenemos los comandos. Primero, vamos a seleccionar la base de datos que estamos usando. Bien. La consola de Mongo para interactuar con la base de datos, la que viene propia del motor, está basada en JavaScript. Entonces podemos utilizar comandos de JavaScript además para manipular los datos y procesarlos, y tenemos los métodos disponibles que se encuentran en la mayoría de los objetos de JavaScript. En particular, nosotros vamos ahora, una vez que elegimos la base de datos, que si vamos aquí y le damos refresh, vemos que sigue, a pesar de que la estamos utilizando aquí, sigue sin figurar porque aún no hemos escrito nada. Y vamos a utilizar este objeto db, que hace referencia a la base de datos donde nos encontramos actualmente. Y luego vamos a escribir la colección con la que queremos trabajar. ¿Qué es una colección? Bueno, debido a que MongoDB es una base de datos no SQL, no tiene los datos estructurados en tablas, es decir, no tiene filas y columnas. Tiene los datos almacenados en lo que llama documentos. Y la forma de representar estos documentos es a través de JSON. Nosotros vamos a ver objetos, documentos con la notación JSON para crearlos, modificarlos y recuperarlos. Nosotros vamos a interactuar en todo momento con la información a través de objetos JSON. A esto es a lo que llama MongoDB documentos. A la agrupación que contiene múltiples documentos lo llama colecciones, ya que no tienen columnas y filas, las ha llamado colecciones. En este aspecto podemos en particular desde la consola de JavaScript utilizar objetos directamente de JavaScript que son traducidos a JSON sin ningún problema. Entonces no es necesario, por ejemplo, utilizar la notación exacta de JSON donde debemos poner todas las keys entre comillas dobles, los string también, y debemos eliminar los trailing comas. No es necesario, pero el objeto va a ser traducido a JSON y va a ser almacenado. ¿Cómo va a ser almacenado? En una implementación que se llama Bison. Esto es binary JSON. Convierte el dato de JSON a binario para que sea más eficiente y lo almacena en forma binaria dentro de la base de datos. Pero desde nuestro punto de vista siempre vamos a trabajar con objetos JSON. Bien. Lo que voy a hacer ahora es crear un documento. Para eso, yo tengo acá el código que ustedes van a poder encontrar en el repo, directorio docs, y el link al repo lo voy a dejar en la descripción de este video. Bien, vamos a tomar este comando que ahora vamos a explicar y vamos a crear nuestro primer documento. Bueno, en primer lugar, una vez que lo cree, vamos a refrescar y ahora vemos que sí apareció nuestra base de datos y dentro de ella la colección characters. Algo a tener en cuenta es cómo funciona esto. Bien, en primer lugar tenemos dentro de la base de datos actual, tenemos la colección characters, que es donde la que vamos a estar manipulando, y entonces ahora utilizamos el método o función insert1. Insert1 nos permite crear un documento y nosotros aquí le estamos pasando el objeto mismo, ¿sí?
Y la respuesta también viene en formato de JavaScript y nos dice que se realizó correctamente y nos devuelve el ID que le asignó automáticamente al objeto. Esto lo vamos a usar un poco más adelante, pero es importante entender que a partir de este método insert_one, nosotros hemos creado un nuevo documento en la colección characters. Muchos métodos tienen esta opción de one y many que permite tanto modificar como eliminar también solo un elemento o muchos. La razón de usar por ejemplo, el update one o el delete one en lugar de el update many y el delete many, aunque incluso pusiéramos una condición que solo modificaría un elemento, es que el motor deje de buscar más elementos una vez que encontró el primero que tenía que modificar. Es una optimización por un lado y por otro lado también es para nosotros una tranquilidad de que no se van a modificar n elementos. Bien, en este caso voy a agregar un segundo documento dentro de nuestra colección. Acá, si seguimos inspeccionando, vemos que tiene dos documentos, ¿sí? Cada uno tiene su ID. Podemos utilizar la lupa para que nos ayude a realizar una búsqueda. Esto lo vamos a ver en otro momento. Y también la opción de que si elegimos uno de los documentos, nos da la información que hemos almacenado en el documento. ¿Sí? Noten que está convertido en un JSON. Bien. También nos aparece este elemento, esquema. El esquema en MongoDB es lo que se llama un esquema flexible. Es decir, nos permite almacenar en una colección objetos con distintas características. No necesitan tener todos la misma característica para ser almacenados en la misma colección. Es por esto que se dice que MongoDB tiene un esquema flexible. Este esquema, la extensión la asume inspeccionando un conjunto de documentos, no todos, sobre todo si la colección es grande, y nos da una estructura aproximada de los objetos que tenemos. En este caso, lo hace a partir de las keys de los objetos que creamos, estos documentos, y podemos ver la estructura de la misma. Por esto se dice, mucha gente dice que MongoDB no tiene esquema porque permite incluir elementos diferentes en la misma colección, pero técnicamente sí tiene un esquema. Lo que sucede es que es un esquema flexible, es decir, cada documento puede tener su propio esquema. Y esto se especifica en las keys del documento. Un detalle importante es que ha agregado un nuevo elemento que nosotros no proveímos, que sí nos lo informa al hacerlo. Ahora voy a utilizar el método find, que permite hacer queries sobre la base de datos. Esto equivale al select dentro de una base de datos relacional y nos muestra los elementos que tenemos en la colección. Funciona de la misma forma que antes. DB para indicar que estamos trabajando sobre la base de datos actual. Le indicamos la colección sobre la que queremos trabajar y usamos el método find para listarlos a todos. Bien, vemos que los dos documentos que hemos creado los tenemos disponibles y encontramos este --id en los documentos que lo agrega automáticamente MongoDB. Este es un requisito de MongoDB que todos los documentos almacenados tengan un atributo --id. Si no lo tiene, MongoDB se los asigna automáticamente. Y al hacer esto nos informa el ID que ha generado. ¿Es posible asignar un ID propio? Sí, se puede asignar un ID propio que no sea el provisto por MongoDB, pero no es recomendado. En todo caso, se recomendaría que se le agregue al documento una propiedad ID con el contenido que yo quiera, pero no que utilice el --id. Esto, al ser asignado por MongoDB,
permite luego, al momento de realizar, de crear un clúster, balancear cargas, hacer sharding, todo lo demás automáticamente, da un montón de beneficios y también a la hora de recuperar los datos en esas arquitecturas avanzadas. Entonces se recomienda utilizar el propio de la base de datos y si se necesita uno diferente porque viene de un componente externo o hay alguna condición para utilizar un Unique Identifier propio, dejarlo en ID, no guión bajo ID. Bien, como les estaba mostrando, el find nos permite recuperar todos los elementos. En caso de que queramos filtrar, el primer atributo que recibe find es un objeto JSON con el o los filtros. En este caso, las condiciones se pueden agregar separadas por coma y de esta forma funciona como un AND. Este primer elemento permite de esta manera hacer una comparación por igualdad, es decir, character class debe ser igual al valor que le hemos pasado. Para hacer otro tipo de comparaciones, MongoDB nos provee de operadores. Estos operadores, como por ejemplo pesos GT, que significa greater than, me asegura que el maná tenga que ser mayor a 30 para hacerlo. De la lista original que teníamos, vemos que el otro es menor, así que no nos lo debería mostrar. Cuando ejecutamos, vemos que efectivamente no lo tenemos en la lista de salida. Esto lo muestra la consola como un array, ya sea un elemento o muchos, pero en realidad hay que tener cuidado que el método find devuelve un cursor que permite recorrerlo e iterarlo. Desde el lenguaje de programación lo vamos a convertir en un array, pero esto nos va a mostrar solamente algunos elementos, si la colección tiene muchos, y podemos iterar para ir obteniendo más elementos. Bien. Esta condición de filtro equivaldría al where dentro del select de una base de datos relacional. Y ahora vamos a filtrar la lista de atributos que vamos a estar devolviendo. Para esto está el segundo parámetro del método find. Tenemos acá donde le indicamos el atributo que queremos ver y su visibilidad. En este caso, si nosotros le indicamos que queremos ver name y character class, asume que las demás propiedades no las queremos ver. Y por tanto nos muestra solo esas. Con la excepción de ID, que la incluye por defecto, aunque no se le indique. En caso de que querramos evitar que se vea este ID también por algún motivo, tenemos que ser explícitos en que no lo muestre. Bien. Ahí como ven, ha quitado la ID. Bien. Vamos a listar ambos elementos. Vamos a tomar el ID, que cada vez que genere es diferente. Y vamos a filtrar ahora en este caso este documento que vamos a modificar con los próximos operadores. Y vamos a irlo recuperando. Bien, modificaciones. Para las modificaciones tenemos este operador, update1. También, como les dije antes, tenemos updateMany. En este caso, el primer parámetro, al igual que el define, es el filtro. En este le decimos las condiciones que deben cumplir él o los documentos que vamos a modificar. En este caso, si hubiera dos con el mismo nombre, solo modificaría el primero que encuentre. Luego, vamos a indicarle con este operador set qué atributos queremos modificar. ¿Sí? Si quisiéramos reemplazar el objeto entero, hay otro método que se llama replace one para hacerlo. Bien, en este caso le decimos que le cambie el nombre y el character class. Hay un tercer parámetro que recibe el update1, que es opcional, que son las opciones de update, que nos indican si nosotros quisiéramos retornar algún elemento, si quisiéramos que se haga un upsert
Un upsert es en caso de que no exista el elemento que estamos queriendo modificar que lo cree. Lo va a crear únicamente con los atributos que le enviamos y si no tiene un guión bajo ID, lo va a em, generar y nos va a devolver el resultado aquí. Bien, vamos ahora a ver si los cambios fueron aplicados. Vemos que sí, fueron aplicados los cambios y ahora vamos a proceder a eliminar un elemento. Vamos otra vez, esta vez la lista completa. Vamos a ver y vamos a tratar de eliminar este documento. Y aquí nos informa que fue borrado correctamente. Vamos a revisar y vemos que ya no aparece el elemento. Bueno, aquí hemos utilizado el elemento delete one. El primero se refiere a al filtro, el primer atributo que recibe. Bien. Además de esto, que pueden utilizarlo, obviamente aquí hacemos actualizar y obtenemos la lista modificada. Podemos revisar nuestros documentos, colecciones y navegar a través de ellas. Y un dato adicional es que MongoDB cuenta en su sitio con una cantidad bastante interesante de cursos gratuitos. El link lo van a encontrar también en el directorio documentos, docs del repositorio, en setup.md. Van a encontrar el link a MongoDB University. En este, yo les recomiendo que entre los cursos que decían hacer, hay una oferta bastante generosa dentro de los lenguajes que ustedes prefieran. Los roles, administrador, arquitecto, developer y también los niveles y los formatos de aprendizaje. Yo les recomiendo que vean estos cursos básicos que están disponibles, pero en particular Data Modeling en caso de que sea la primera vez que se encuentran con una base de datos no relacional. Este curso gratuito, duración total 3 horas, les muestra en 4 cursos cómo empezar a modelar las colecciones y los objetos para MongoDB. Entre las cuestiones que tenemos es que al ser los documentos basados en JSON pueden contener los mismos no solamente datos jerárquicos, es decir, objetos dentro de objetos, sino también se pueden guardar colecciones. Por ejemplo, dentro de un carrito de compras se pueden guardar la lista de ítems que se están por comprar. Entonces, algunas formas tradicionales de modelar datos, como por ejemplo tablas intermedias o de relación entre otras dos tablas para una relación muchos a muchos, además de poder crear una colección intermedia en MongoDB, también tenemos la opción de guardar en alguno de los dos lados, o incluso en ambos, un array con la relación hacia la otra colección. De esa forma, podemos, por ejemplo, representar una relación de manera distinta. Por eso les recomiendo este curso y cualquier otro que les parezca de su interés. Bueno, hasta el próximo video.